Bendecidos con toda bendición, que tengan ustedes muy, pero muy buenas noches. Hoy es día 30 de marzo del año 2023. Estaba viendo si es verdad que es 30 de marzo, ya se termina marzo, enero, febrero, marzo. Estamos aquí en la Iglesia de la Gracia, Jesús mi amor, soy el pastor Leo Argañarás. Estamos con el tema Viviendo en el propósito de Dios. Estamos enseñando jueves tras jueves esta palabra, viviendo en el propósito de Dios. Así que le damos la bienvenida a los que estamos aquí y también a aquellos que están conectándose o que se van a conectar. Le damos la bienvenida y papel y lápiz. ¿Por qué papel y lápiz? Porque uno rápidamente, cuando escucha una palabra, muchas veces, ¿qué es lo que pasa? Se olvida, ¿no? Sí, estuvo buena la palabra, dijo el pastor un versículo, pero no sé dónde está el versículo, no me acuerdo bien qué capítulo habló, pero cuando uno tiene una carpetita o un anotador, o tiene en su teléfono, anota los versículos, le pone, ¿no? Viviendo en el propósito de Dios, le pone la fecha de hoy, jueves 30 de marzo, y entonces después puede tener una secuencia. Viviendo en el propósito de Dios. Yo digo siempre que si cuando yo vine al Evangelio me hubieran enseñado la gracia, la justicia de Dios, el perdón de pecados, viviendo en el propósito de Dios, todas estas cosas, se me hubiera hecho un poquito más simple entender la cosa de Dios. Pero bueno, no tuve la oportunidad o no tuve la gracia en ese tiempo de que tener pastores, maestros competentes del nuevo pacto, sino que simplemente hombres y mujeres que me enseñaban los pactos mezclados. Y eso me trajo mucha confusión, me trajo mucha culpabilidad, mucha condenación, me sentía de esa forma. Pero, por la gracia de Dios, hoy podemos predicar el verdadero evangelio. ¿Cuántos dicen amén? Amén, gloria a Dios. El evangelio maravilloso de la gracia del apóstol Pablo, que fue designado para los gentiles, el evangelio de la incircuncisión. Antes de comenzar con la enseñanza, vamos a pedirle al Señor, vamos a pedirle al Espíritu de Dios que alumbre los ojos de nuestro entendimiento, que cuando sale esta palabra pueda llegar a las vidas. Y si hay alguien que está hoy desanimado, alguien que está deprimido, alguien que está oprimido, alguien que está atado, su mente está atada, alguien que está enfermo, puede ser que mientras yo estoy predicando aquí, gente que se conecta, o alguien que se conecta tiene un amigo, tiene un familiar, tiene alguien cercano, un vecino que está pasando por un momento difícil, está enfermo. Otras pueden ser que estén atados a la droga, al alcohol. Hay gente que hoy quizás dice, ya mi matrimonio no da para más, lo único que queda es divorciarme o separarnos, que yo me quedo con mis hijos, que tú toma tu lugar y vete o lo que fuera, pero puede ser que hoy llegue esta palabra y esta palabra pueda cambiar y transformar tu vida. Amén, de eso se trata también. Así que vamos a orar. Padre, te damos gracias en el nombre de Jesucristo, nombre que es sobre todo nombre, que tu Espíritu Santo, mientras nosotros hablamos esta palabra, con denuedo, con seguridad, con certeza, llega a los corazones, llega a las vidas, usando esta palabra y usando mi vida, usando cada palabra que sale de mis labios. Y Señor, oro para que un pueblo de hijos e hijas maduros que reciben esta justicia, que reciben esta gracia, y que Señor seas tú obrando en cada vida. En el nombre poderoso de Jesús, aquel que está enfermo, que sea levantado, en el nombre de Jesucristo. Si hay alguien que está oprimido, deprimido, deprimida, que sea fortalecido en su interior, en el nombre de Jesucristo. Te damos gracias, Señor, y te pedimos, Dios amado, que alumbre los ojos del entendimiento, para que puedan entender y recibir, y que pueda ser de ayuda, para que muchos puedan entender tu propósito eterno, y que puedan entender la tarea por la cual tú les has llamado, Señor, porque hay muchos que todavía no saben qué tienen que hacer en esta tierra y no saben qué tienen que hacer en la iglesia. Que muchos a través de este mensaje puedan ser injertados, Señor, en tu cuerpo, y de esa manera participar de todo lo bueno que tú has hecho por y para nosotros hace 2000 años. En el nombre de Jesucristo, y el pueblo de Dios dice amén. Muy bien, qué bueno, qué lindo es que usted está aquí en esta noche
juntamente con el pastor Leo para llevar este mensaje. Bueno, comenzamos hace ya 3 jueves atrás hablando, viviendo en el propósito de Dios. Pastor Leo, ya tengo la gracia, ya tengo el perdón de los pecados, soy justo, soy perfecto, ya me hice uno solo con Él, ¿no? Eso lo hablamos el mes pasado, en febrero, el nuevo, ¿se acuerda? Nacimiento, ¿no? New birth, nuevo nacimiento. Entonces ahora, ¿qué es lo que me queda ahora? Entonces no te quedás ahí, nací de nuevo, sino que ahora comienza la vida del hijo, de la hija de Dios, y comienza, como dije otra vez, ¿no? Como un bebé, después como un niño que va creciendo, adolescente, y tiene que llegar a una etapa de madurez, por supuesto. Porque si usted se queda como niño, ¿no? Y tiene 25 años y camina como niño, habla como niño, ¿qué van a decir? Que usted tiene un problema, ¿no? Un problema físico, que no, usted tenía que haber crecido. Lo mismo es en el Evangelio, lo mismo en la gracia. Usted nace de nuevo, pero no se puede quedar en el nuevo nacimiento. Muchos nacen de nuevo, entienden que Dios le perdona los pecados y posiblemente nunca más vuelven ¿a dónde? A la iglesia, no son parte de una congregación, no son parte de una visión, no son parte del propósito eterno de Dios. Entonces, mi tarea como maestro, como pastor, es llevarle a usted a descubrir, ¿no? Primeramente, cuál es el propósito de Dios y cuál es la tarea donde Dios le asignó. Después que usted entiende que hay un propósito eterno para todos iguales, pero que hay una tarea específica, ¿no? En el caso, no todos podemos ser predicadores o pastores, no todos podemos ser maestros, no todos podemos ser evangelistas, entonces, pero sí hay una asignación. Y también puede hacer que usted tenga un llamado de pastor. ¿Cuántos dicen amén? Puede ser que usted tenga un llamado de evangelista, pero recién nació de nuevo y va a tener que ir creciendo hasta que se desarrolle, ¿no? El conocimiento, se ha capacitado y después el llamado está, pero con el tiempo. Entonces muchos se desesperan y dicen, no, ya Dios me llamó, pero ahora viene la preparación, viene el crecimiento, la madurez y saber cuál es la tarea que Dios le asignó. Puede hacer que usted no tenga un llamado de pastor, que no tenga un llamado de predicador, de predicadora, pero todos somos importantes en el cuerpo de Cristo. Como yo siempre digo, yo no puedo avanzar si no hay gente que siembra en el pastor Leo o en la iglesia Jesús mi amor. No podemos avanzar, no podríamos pagar todo esto si nosotros no tenemos gente que apoye ¿cómo? Financieramente en la obra, ¿no? Con su dinero, ¿no? Y puede ser que hay gente que Dios le llamó a estar en un ministerio, a estar apoyando un ministerio, que Dios le abre puertas, que tienen su empresa, que tienen su compañía, que tienen sus negocios, o que tienen buenas entradas, y están participando, están en el propósito eterno, en el propósito divino, están en la tarea que Dios le asignó. Así que, vamos entonces ahora, ¿por qué le digo todo esto? Porque si la persona recibió el perdón de los pecados, recibió el nuevo nacimiento, tiene la justicia de Dios, pero no entra en ese propósito, no vive la vida, no vive para Cristo, entonces no va a sentirse, sino que también va a ver que su vida, en vez de ir de gloria en gloria, ¿cómo va a ir? De derrota en derrota, ¿no? En vez de irle bien, y la persona dice, no, pero ¿cómo? Si yo tengo a Dios, si yo he sido perdonado, si la palabra dice que estoy bendecido con toda bendición, pero ¿por qué no experimento las bendiciones de Dios? ¿Por qué no experimento lo bueno de Dios? Si yo ya creí, pero eso lo enseñé el lunes, ¿no? En el programa Tiempo de Gracia, ¿no? La fe sin obras es muerta. O sea, yo tengo fe, creo, pero ¿cómo estoy? Y bueno, no, yo me dedico a lo mío, pastor. No, disculpe, pero no, yo no puedo dar, no puedo apoyar, porque yo tengo que pagar esto, tengo que pagar la universidad a los chicos, tengo que pagar el colegio a mis hijos, tengo que mandarle plata a mi familia que está allá en el país, estoy pagando una casa, o sea, estoy todo en donde ronda alrededor de qué está esa persona, alrededor de todo lo que es de sus intereses, no tiene nada que ver con el reino de Dios. O sea, dice que es cristiano, dice que es hijo de Dios, pero su mente, su vida no está ¿qué? Ligada al propósito de Dios. Entonces, sin querer, y no es que Dios es malo, no es que el diablo, porque ya eso siempre lo decimos en cada prédica, el diablo ha sido derrotado, destruido, gloria a Dios, hace 2000 años, así que Cristo lo venció. Entonces, ¿por qué, pastor? No, porque las decisiones de uno mismo, porque la persona tuvo que
decisiones erradas, se separa del propósito de Dios y entonces nunca va a alcanzar a vivir una buena vida acá en la tierra. Porque Jesús dijo, yo he venido para que tengan vida y vida en abundancia. Pero esa vida abundante tiene que ir ligada al propósito de Dios. Amén. Entonces, cuando alguien me pregunta a mí, dice, bueno, yo veo que dentro de todo a usted las cosas le van bien, le salen bien, pero le digo, lo que yo aprendí, que una cosa si hago bien, es estar ¿dónde? En Cristo Jesús. O sea, es mi compromiso. Algunos dirán, pero usted vive de eso, pero independientemente de eso, yo primeramente no nací pastor, no vine al evangelio siendo pastor predicador, sino que antes de eso también mi mente siempre estaba ligada a la visión o a la misión o al propósito de Dios, ¿no? Y lo mismo yo le voy a proyectar a usted, que usted tiene que estar en ese lugar. Hay una parábola que habló Jesús, que era la parábola de los talentos, ¿se acuerda? ¿No? Y la parábola de los talentos es tremendo. ¿Por qué? Porque en la parábola de los talentos es Jesús hablando, y Jesús hablando del reino. Y entonces le dice, a uno le dio 1, a uno le dio 5, a otro le dio 10. Y entonces el que le dio 1 dice que cuando volvió, dice que ese que tenía, dice que lo enterró. Pero el que tenía 5 que lo multiplicó, el que tenía 10 lo multiplicó. Pero el que tenía 1 dice que lo enterró. ¿Y qué fue lo que le pasó? O sea, pensó, dijo, no, yo tengo 1, pero lo voy a esconder. ¿Por qué? Porque por lo menos tengo lo que me dieron, no lo perdí. Pero entonces, ¿qué tendría que haber hecho? Le dijo, tendría que haberlo puesto por lo menos en los bancos, para que se multiplique el talento. Entonces, y esto es una enseñanza tremenda, porque Dios da talentos a los seres humanos. ¿Cuántos dicen amén? Vamos de vuelta. Dios le da talento a sus hijos. Entonces, ¿para qué Dios nos dio talentos? ¿Para qué? ¿Para que nosotros lo usemos o no lo usemos? Para usarlo, para usarlo en el reino de Dios. O sea, para eso lo dio. Y al final después dice, bueno, al que no lo usó y al que tiene 1 le va a quitar. Y al que tiene más, wow, tremendo, ¿le va a dar qué? Le va a dar más. Entonces yo siempre he pensado en eso, digo, Señor, quizás yo tengo un talento, ¿no? Y yo pienso en eso. Y quizás, y ese talento, no, se tiene que multiplicar. Y quizás otros tienen 5, pero lo entierran, entonces, ¿cómo le va a ir? Le va a ir mal. Entonces, es tremenda enseñanza. Y eso tiene que ver también con el propósito de Dios. Así que bueno, voy a avanzar hasta lo que terminamos la semana pasada, en Romanos capítulo 8, donde dice, a los que antes conoció, a estos los predestinó, para que sean conformes a la imagen de su Hijo, el primogénito entre muchos hermanos. Voy a hacer el repaso nada más para entrar en el de hoy. Vamos de vuelta, Romanos 8:28. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito. ¿Cuál? ¿El propósito de quién? De Dios. Dios, está hablando de Dios, su propósito, el propósito de Dios, no tu propósito, sino el propósito de Dios. Ahora, yo siempre doy algún ejemplo en cuanto a mis hijos. Ya mis hijos están criados por la gracia de Dios. Amén. El más pequeño ya sabe defenderse solo por la gracia de Dios, ¿no? Así que ya lo hemos criado y sabe defenderse bastante bien. Mejor no se lo cruce. Entonces, pero cuando ellos fueron creciendo, ¿no? Tenemos tantas historias, ¿no? Porque yo compartí momentos maravillosos con ellos, siendo chicos, siendo adolescentes, también momentos malos, también momentos tristes, por supuesto, claro que sí. Pero mi compromiso, mi trabajo, era que yo tengo que darle ropa, comida, vivienda, ¿sí o no? Eso, las necesidades básicas, podríamos decir, ¿no? Pero después de las necesidades básicas, ¿qué también hay? ¿Otros qué? Lo que ellos desean, ¿no? Por ejemplo, un Xbox o un PlayStation es una necesidad básica. Si algún chico está mirando por ahí, dirá, sí, son necesidades básicas. Tenemos que tener un Play, tenemos que tener la Play, tenemos que tener... Ok, pero cuando ellos iba creciendo, sobre todo el varón, ¿no? Iba a la casa de los amigos y decía, mi amigo tiene te tiraba como indirecta, ¿no? Como si él tiene y yo no tengo. Pero ellos se fueron muy tranquilos, nunca pidieron, ¿no? Pero querían, por supuesto, ¿no? Y cuando uno les compraba,
no es una necesidad básica, es un entretenimiento, ¿sí o no? Lo mismo una bicicleta, lo mismo un montón de cosas, ¿no? Televisión, lo que fuera. Pero lo que yo entiendo es que cuando usted le sirve a Dios y vive para Dios, Dios conoce lo más profundo de ¿dónde? De tu corazón. Y como Dios conoce lo más profundo de tu corazón, también conoce qué hay dentro tuyo, las peticiones de tu corazón, los deseos, que ya no son necesidades básicas, pero son deseos que usted pueda tener, ¿no? Y entonces Dios conoce y Dios obra en favor a toda tu vida. Por eso es muy importante, es muy interesante y es muy poderoso vivir para Cristo. Amén. En el propósito de Dios. Porque cuando usted está en el propósito de Dios, dice ahí que cuántas cosas obran para bien. Todas las cosas. Puede ser que usted en estos días o en esta semana le pasaron cosas negativas. Pero como usted está viviendo en el propósito de Dios, entonces todas esas cosas negativas se van a tornar para bien. Como dice la palabra, ¿no? En el libro de Génesis capítulo 40, no tengo el versículo ahora, pero José hablando, ¿no? Con sus hermanos. Los hermanos José lo vendieron a José. Pero José estuvo esclavo, después estuvo preso, después de estar preso, al final terminó siendo la mano derecha del presidente de Egipto, que era el faraón. Algunos por ahí dirán, pastor, dice el presidente. Era como el presidente de Egipto, ¿no? Entonces terminó siendo la mano derecha, viviendo en la Casa Blanca en Egipto. Y después vinieron los hermanos, ¿no? Y los hermanos se acuerdan que no lo conocían y después que se reveló a ellos, yo soy el hermano, yo soy José. Pasaron 13 años, no era mucho. Pero era de adolescente, tenía 17 cuando lo vendieron, ahora tenía 30 años. Entonces hay un cambio, porque de adolescente ahora 30 años era un hombre, hecho y derecho, ¿no? Y también con las fisonomías de Egipto, ya no tenía el pelo largo, la barba, ¿no? Porque ellos se afeitaban así más o menos como el hermano, ¿no? Todo afeitadito acá, bien afeitadito, ¿no? Bien lindo, ¿no? Entonces no lo conocieron. Pero cuando él se reveló, dijo, yo soy José, el hermano de ustedes, ¿no? Entonces dice que tuvieron miedo, tuvieron temor, dice, el tipo nos va a matar. Pero dijo, tranquilo, le dijo, porque todo lo que ustedes pensaban para mal, Dios lo tornó para bien. Amén, gloria a Jesús. Creo que es Génesis 40:20. Ok, todo lo que ustedes, o sea, entonces lo mismo, yo recibo que aún las cosas negativas que te puedan pasar en tu vida, Dios, gloria a Jesús, la va a tornar para bien. Pero ¿dónde tiene que estar usted? ¿Dónde estaba José? En el propósito de Dios. Porque dése cuenta que cuando usted lee Génesis 37, Génesis 39, Génesis 40, y dice, y todo lo que hacía José prosperaba, porque Dios estaba con él. Y él entonces estaba con ¿quién? Estaba con Dios. Es lo mismo usted hoy día. O sea, lo importante, lo poderoso es que nosotros estemos ¿dónde? En Cristo Jesús. Estemos en el Señor. Y todas las cosas van a obrar para bien. Avanzo porque si no otra vez vamos a predicar lo mismo de la semana pasada. Y los hermanos van a decir, otra vez predica lo mismo. Ok, para que usted si no lo vio, no sé si ya está en YouTube, el de la semana pasada. Creo que no todavía. Muy bien. Ah, sí. Un pastor me dijo que lo estaba escuchando. Versículo 29. Porque a los que antes conoció, ¿a quién conoció antes? Diga, a mí. A nosotros. También los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primero, el primogénito entre muchos hermanos. Mire, esto a veces lo pasamos por alto, pero Dios me conoció y me predestinó con un propósito para que yo fuera igual que ¿quién? Igual que Dios, igual que Cristo. Así como Él es, así soy yo en esta tierra. Acuérdense, en el espíritu, en nuestro espíritu, nuestro corazón, nuestro ser interior, el núcleo donde Él vino a habitar. Soy igual a Él. Ahora el alma y este cuerpo, su cuerpo, va a ser ¿qué? Transformado, cambiado a la imagen de Dios en cuanto usted renueve su mente, ¿no? Que su mente, su cerebro pueda recibir toda la información de quién es usted en Cristo Jesús. Yo creo que termina un periodo de la iglesia sensacionalista, la iglesia emocionalista, ¿no? Yo hoy miraba en Facebook una persona, una mujer predicadora,
y que gente la critica, pero miles la van a ver, miles la van a ver. Y lo único que hace la persona es animar a la gente, número uno. Número dos, mezcla hechicería con brujería, porque eso de estar hablando el futuro y a vos te va a pasar esto y Dios tiene esto para ti, Dios, eso es brujería con hechicería. Se tiene que terminar todas esas payasadas que están en la iglesia hoy. ¿Por qué? Porque lamentablemente lo que están haciendo es ciegos engañando a otros ciegos, y dos ciegos van a caer en un pozo, y así le ha pasado a la iglesia por muchos años. Pero gloria a Dios que Dios está levantando en este tiempo hombres, mujeres, y voy a decir jóvenes, ¿cuántos dicen amén? Con esta palabra de gracia, esta palabra de justicia, esta palabra de verdad, que está lejos de lo emocional. Y mire que yo soy una persona, ¿soy emocional o no soy emocional? Soy súper emocional, ¿no? Usted tiene que verme a mí gritando los goles a Lorenzo hoy día, con la edad que tengo, todavía soy muy emocional. Y cuando San Lorenzo pierde, o sea, el lunes pasado cuando perdió San Lorenzo y perdió la punta, no, la pastora me mira, porque mi cara cambia, mi semblante cambia, ¿no? ¿Eso qué quiere decir? Que soy una persona emocional. O sea, pero en Cristo, en el Evangelio, usted tiene que aprender que no lo maneja las emociones. Lo que lo guía a usted es la palabra de Dios, que es el Espíritu de Dios en la palabra, cuando dice el amén, y que vive dentro suyo. Y entonces eso le va a ir llevando a una madurez, a un entendimiento, a una revelación, a un poder, donde usted va a caminar en todo lo bueno que Dios tiene para su vida. Muy bien, ya tenemos entonces, porque a los que antes conoció también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Versículo 30 dice, y a los que predestinó, a esto también los llamó. Y a los que llamó, esto también justificó, y a los que justificó, esto también glorificó. Amén. Esto lo explicamos la semana pasada, me detuve un poquito nada más. O sea, Dios te conoció, Dios te predestinó, Dios te llamó. ¿Cuántos dicen amén? Dios te justificó. Dios llama a muchos, pero no muchos escuchan el llamado de Dios. Pero cuando usted entiende que Dios te conoció, que Dios te predestinó, que Dios te llamó, que Dios te hizo justo, y no solamente, sino que Él te dio su gloria. Nosotros cargamos en esta tierra con la gloria de Dios. Por eso Pablo dice, pues, ¿qué diremos a esto? ¿Qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Y ahí sigue diciendo, no, perdón, esta es la otra versión, no la voy a leer. Y aquí comenzamos con lo de hoy, donde Dios quiere llevarnos. Dios quiere llevarte. Yo creo que nosotros lo hemos, yo por muchos años creía que era así, y a mí me enseñaron que era de esa manera, y la gente decía, usted tiene que tener en primer lugar a Dios. Usted tiene que poner en primer lugar a Dios. Después, la familia. Después, el ministerio. Después, el trabajo, ¿no? O algunos dicen, bueno, primero a Dios, segundo la familia, después el trabajo, después la iglesia, ¿no? Entonces, y él empieza a poner en órdenes a Dios, como ocupando un primer lugar. Pero en el nuevo pacto de la gracia, eso es lo que vamos a ver hoy, Dios no pone en primer lugar a Dios, no se pone en primer lugar, sino que Dios quiere que nosotros entendamos que, como dice Pablo en Filipenses capítulo 1, versículo 21, porque para mí el vivir es Cristo. Cuando yo leía esto y recién empecé en el Evangelio, yo pensé que el que escribía esto lo decía porque él era un apóstol, era un pastor. Entonces dije, bueno, sí, está bien, pero no todos podemos vivir para Cristo. Eso es lo que yo pensaba. Solamente lo pueden vivir algunos, los que son pastores, los que son predicadores, los que son evangelistas. Pueden decir, para mí el vivir es Cristo. Pero esto, diga conmigo, esta palabra es para mí. Cuando el Hijo de Dios, la hija de Dios, entienden que el vivir es Cristo, porque naciste de nuevo, Cristo vino a vivir, a habitarte, y que ahora su vida es ¿quién? Cristo Jesús. Ya no ocupa un lugar, ya Dios vino a vivir dentro tuyo. ¿Para qué Dios vino a vivir dentro tuyo? Como decía Pablo, por causa tuya somos
contado, ok, no, lo dije mal, eso está en 2 de Corintios capítulo 4, versículo 7, donde Pablo habla, dice, tenemos este tesoro en vasos de barro, para que la excelencia del poder sea ¿de quién? De Dios y no nuestra. Y después dice que estamos atribulados en todo tiempo, pero no angustiados, perseguidos, mas no desamparados, en apuros, derribados, mas no destruidos. Me faltó una. Y después dice, llevando por todas partes, mire lo que dice, eso es tremendo, llevando por todas partes la muerte de Jesús, para que así también la vida de Jesús se manifieste a través de ¿quién? De nosotros. O sea, hoy, mire lo que tenemos nosotros. O sea, la vida de Dios, ¿con qué fin? Para que la vida de ¿quién? De Dios, no mi vida. La vida de Dios se manifieste a otros. Y otros puedan recibir y puedan creer y puedan conocer esta maravillosa palabra. Ayer en el programa La Gracia no se mezcla, que tuvimos con la pastora Yashi, ¿no?, que es mi invitada especial del programa, claro, gente se mete, ¿no?, y comenta y te pone, un hermano, bueno, esto me parece que está bien y esto que está mal, ¿no? Yo no le doy mucha bolilla, ¿no? Yo sigo lo mío, ¿no? O sea, porque yo sé lo que creo, yo sé lo que tengo, yo sé lo que Dios me dio, estoy totalmente seguro de eso. Entonces, pero esas son las partes a veces negativas, y la gente se puede centrar en las cosas negativas, pero pues hay muchos otros, ¿no?, comentarios muy lindos de los hermanos, ¿no? El hermano dice, qué jóvenes que se ven, qué lindo, gloria a Dios, ¿no?, que digan jóvenes, aunque quizás nos vemos viejos, pero el hermano nos alienta, qué bien se ven jóvenes. Pero la otra hermana, gloria a Dios, gracias pastor por la palabra. Y después del programa un hermano me escribió, un pastor me escribió, que nos estaba siguiendo en las redes, muy lindo, de Cuba, donde dice, yo le estoy siguiendo en las redes, pero quisiera tener más estudios, más enseñanza, ¿no? Entonces la pastora, cuando le cuento esto, ¿no?, yo estaba por grabar anoche los 7 minutos, y justo recibo el mensaje, y la pastora dice, qué bueno, ¿no?, porque a pesar de que otra gente por ahí te señala o te critica, ¿no?, como eso que le criticaban la otra vez, porque le digo, a vos te critican, no, a mí no, le digo. Porque ¿se acuerdan cuando decían, ¿por qué tiene el pelo pintado? Una mujer no puede tener el pelo pintado, una hija de Dios. Estaba ahí escribiendo un loco, ¿no? Siempre un loco aparece. Y yo le digo a ella, a vos te critican. ¿Cómo puede ser que una sierva ande tatuada? Yo digo, bueno, yo no tengo ningún tatuaje, así que yo me voy seguro al cielo, le digo. Yo me voy con Cristo. Entonces, pero cuando ella, lo primero que me dijo ella, qué lindo, ¿no?, es poder recibir también de hombres y mujeres que dicen, estoy aprendiendo, estoy recibiendo esta gracia, me edifica, gloria a Dios, ¿no? Así que lo mismo para usted, que usted, el su vivir, como decía Pablo, pueda ser Cristo, que los días de tu vida, las horas de tus días, las horas de tu vida, pueda ser usted, ¿no? Hay gente que me dice, yo no tengo facilidad de palabra, puede ser. Hay mucha gente que no tiene facilidad de palabra. Otra gente que es tímida, ¿no? Yo, por ejemplo, repartiendo tratados, soy tímido. No es que soy una persona no, estoy hablando de repartiendo tratados. Ya casi no se usa repartir tratados, porque ahora todo está con las redes, ¿no? Así que algunos hermanos dicen, gracias Señor, que no tengo que salir a repartir tratados. Viste, de tú a tú, ¿no? Pero, y yo nunca fui mucho pero conozco personas, ¿no?, que son tremendos para eso. Van a para ahí, quiero hablar de algo, y la gente se para, tienen como un talento, ese es un talento, un don que Dios le ha puesto para ellos poder darle la palabra a otros, ¿no? Entonces, yo quizás no mucho de eso, pero lo que Dios puso en su vida, lo que Dios le dio, o sea, que tu vivir sea Cristo, con el don, con el talento, con el llamado. Dios te llamó, Dios te dio su gloria, y lo digo siempre, ¿qué es hoy que nosotros tenemos la gloria de Dios? Que usted tiene todo lo de Dios, todo lo de Él es mío. ¿Cuánto dicen amén? Todo lo de Dios es tuyo. Por eso dice, así como Él es, primera de Juan 4:17, así soy yo en este mundo. Y la promesa que Dios le dio a Abraham antes de la circuncisión, antes de ser judío, esa promesa es tuya. ¿Cuánto dicen amén?
esa promesa es nuestra, esa promesa es mía. No hay forma de que Dios no me dé esa promesa y sea mía cuando yo estoy viviendo bajo el nuevo pacto de la gracia. Se hace realidad. ¿Cuántos dicen amén? Porque lo que impide que esa promesa se haga realidad en la vida de la gente es la ley de Moisés, es la ley del conocimiento del bien y del mal. No es ni Satanás, ni los demonios, ni el diablo, sino es creer mal, porque conforme a tu fe será hecho. Entonces, cuando usted recibe la palabra correcta y usted vive que su vida, para mí el vivir es Cristo. Yo me acuerdo que no toda la gente sigue las prédicas del pastor Leo, pero los que siguen las prédicas, capaz que ya lo dijo. Pero nosotros tenemos 30 años, en abril, justo ahora en abril, 30 años que dimos nuestra vida al Señor, por así decirlo. Comenzamos a escuchar la palabra, comenzamos a leer libros cristianos, comenzamos a leer la Biblia, así que tenemos muchos años, ¿no? Pero yo me acuerdo que siempre, en las iglesias, siempre que se moría alguien, ¿no? ¿Qué decía la gente? Cuando alguien se muere, ¿qué decía la gente? Dice, está bien, no te decían el vivir es Cristo, decían, y bueno, el morir... ¿No lo escucharon ustedes o yo solo lo escuchaba? ¿Sí o no? Sí, lo escuchaban. Dice, bueno, el morir es ganancia. Pero la parte que ellos omitían es esto: el vivir es Cristo. Y si morís, bueno, es ganancia, porque ¿con quién te vas? Con Cristo Jesús, decía Pablo. Pero en verdad, la parte más importante, ¿cuál es? Porque para mí, para usted, el vivir, que tu vida sea Cristo, que tú estás aquí en la tierra porque hay un propósito que tienes que cumplir y es el propósito de Dios. Levante su mano conmigo, usted que está mirando también en actitud de fe y diga: Señor Jesús, te doy gracias porque tú cumples el propósito por el cual tú me llamaste. Espíritu Santo, ayúdame y guíame a entrar en ese propósito eterno y a vivir para Cristo en el lugar y con la tarea en la cual tú me asignaste. En Cristo Jesús. Amén. Gloria a Dios. Gloria a Jesús. Que usted no pase por esta tierra por pasar, ¿no? Que usted no pase y vaya a una iglesia simplemente por ir, sino que haya un propósito en su vida, que sea el propósito de Dios. Y usted va a ver que todo lo que necesite, porque es una promesa de Dios, todo lo que usted necesite va a ser añadido a su vida. Para mí, diga conmigo, para mí el vivir es Cristo. Dígale a alguien: para mí el vivir es Cristo. Dígale a alguien: para mí el vivir es Cristo. Perdón que estoy tomando agua, los que están mirando, porque los micrófonos ahora yo lo escuché y se escucha mucho. Con el micrófono. Ok, mira otro versículo interesante que tengo. Segunda de Corintios capítulo 5 versículo 15, anote, Segunda de Corintios capítulo 5 versículo 15, gloria a Jesús. Dice de la siguiente manera, hablando de Cristo, dice así: y por todos murió, para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Muy bien. Para los que viven, ¿cuántos viven? Amén. Para los que viven ya no vivan, dice, para sí. Para el ser humano, cuando nosotros venimos, sobre todo aquellos que están jóvenes, llenos de sueños, llenos de ¿qué más? Ilusiones, ¿no? Se ilusionan, ¿no? Aquellos que jóvenes, puede ser también gente más grande, que no están casados, dice, piensan, como un libro que escribió un predicador, ¿con quién me casaré, no? Wow, ¿no? Y buscan, y buscan, y buscan, y no encuentran. y se ilusionan, tienen sueños, y algunos empiezan una carrera, ¿no? Y dicen, quiero ser
arquitecto o abogado o ingeniero, o quiero ser actor, me gustaría ser locutor, me gustaría ser no sé, lo que la persona quiera hacer. Y está bien, está excelentemente bien. Pero aquí el Señor nos invita a nosotros y nos dice que si Dios te rescató, gloria a Jesús, que si Dios te llamó, lo dice bien clarito, y que usted entiende que Él dio su vida por usted, que usted no viva para sí, sino que viva para ¿quién? Para aquel que murió y resucitó por usted. Entonces, yo lo veo muy simple, yo lo veo simple esto. Dios es tan lindo y Dios es tan bueno que si usted le gusta, por ejemplo, jugar al fútbol, Dios no te va a pedir que deje de jugar al fútbol. ¿Cuánto entendieron? Si Dios, usted, por ejemplo, a mí, yo me acuerdo cuando tenía, creo que 16 años, 16, me metí en una escuela de teatro, ¿no? En Morón, en el Teatro Morón, ¿no? Para hacer una obra, porque, bueno, mi hermana estaba en eso de la actuación y yo digo, yo la voy a acompañar, también me gustaba la actuación, ¿no? Siempre fui imitador, me acuerdo que no había cumpleaños en los fines de semana que yo no esté, porque me invitaban a todos los cumpleaños, porque yo me gustaba mucho imitar la radio, imitar actores en Argentina, ¿no? En algunas veces me disfrazaba hasta de mujer, me disfrazaba de Tita Merello, ¿no? Me acuerdo, ¿no? Y algunos sabrán quién es Tita Merello, no voy a explicarlo, ¿no? Entonces me gustaba todo eso de la actuación, porque dije, bueno, y tenía un poquito de talento, ¿no? Todavía no, sí, todavía tengo, ¿no? Talento, podría todavía en alguna serie, si alguien me quiere invitar y para actuar en alguna serie, me salen muchos papeles muy, muy buenos. Entonces, me acuerdo que estuve ahí en esa escuela de teatro, y mi hermana, cuando vino a Estados Unidos, ella siguió y estaba estudiando en el Teatro Rodante puertorriqueño, un teatro muy importante aquí en Nueva York, donde han salido muchos actores y muchas actrices de ese lugar. Y recuerdo que mi hermana estaba estudiando ahí, y justo en ese tiempo, el año 93, también ella, juntamente con mi esposa y conmigo, entró también a la iglesia, ¿no? Y lo primero que le dijeron en la iglesia, me acuerdo que justo en ese tiempo, mi hermana un día me dice, me están llamando, dice, y necesitamos extra para una película acá en Nueva York. Y dice, ¿quieren venir ustedes? Y nosotros dijimos, bueno, sí, vamos, ¿no? Con Yashi dijimos, bueno, vamos, ¿no? Vamos a hacer. Y era una película con Al Pacino, nada más y nada menos, ¿no? Acá, filmada acá en Manhattan, ¿no? Así que también el pastor Leo fue actor y la pastora Yashi, así que, y con Al Pacino, ¿no? Ahí, Al Pacino estaba, yo estaba acá y Al Pacino, hasta más bajito que yo Al Pacino, ¿no? Así. Y pasaba ahí, pero viste, muy canchero, ¿no? Al Pacino, imagínate, Carlito Way, filmando nosotros ahí la película, ¿no? Con ellos, con toda la gente, con todos los actores. Estaba este otro muchacho que ahora se hizo muy conocido, un hispano, se me fue el nombre, bueno, pero mucha gente, ¿no? Y a mi hermana, cuando va a la iglesia, lo primero que le dicen, ¿no? Acuérdese, pactos mezclados, ley, lo que le dicen, no, tú tienes que salirte de ahí, le dicen. Estamos hablando de hace 30 años atrás. Tú tienes que salirte de ahí porque ahí hay mucho pecado, hay mucha corrupción, ahí hay de todo. Y le convencieron para que para que mi hermana se saliera, ¿no? Pero mire lo bueno que el Señor, que hoy nos dio su gracia, para que si usted quiere ser actor o actriz, ¿cuántos dicen amén? ¿No? Digo, usted que está aquí y los que están viendo. Si quiere, estoy hablando de algo que quizás dice, no, te va a arruinar la vida, etc. Tu vivir es Cristo. Ahora, lo que usted elija, gloria a Cristo Jesús, que usted pueda hacer lo que a usted le gusta, pero que tu vivir sea Cristo Jesús. No sé si me estoy explicando, no sé si lo dije bien. Usted puede ser corredor de Fórmula 1, pero que su vivir sea Cristo Jesús. Y pastor, ¿y cómo hago para que mi vivir sea Cristo Jesús? Hay un testimonio de un pastor que, voy a decir, total, todos lo conocen, el pastor Joseph Prince. Y él dice en uno de sus libros
y en una de las prédicas, ¿no? Yo lo escuché en inglés, y él dice, uno de los ujieres. ¿Qué son ujieres? Son aquellos que reparten los sobres, son aquellos que acomodan a la gente en la iglesia. Dice, uno de mis ujieres de aquí, de la iglesia, dice, es la persona que más aporta al ministerio, porque es un millonario. Wow, tremendo, ¿no? Pero él está trabajando aquí de ujier, le está sirviendo a usted. Usted no sabe quién es, dice. Yo sé quién es, pero usted no sabe quién es, porque son miles ellos, ¿no? Si fuera acá entre nosotros, quizás millonario el hermano, la hermana millonaria. Dice, pero está sirviendo. ¿Por qué? Porque ese millonario, ¿qué entendió? Que para él, el vivir es Cristo Jesús. Y no se conforma solamente que dice, no, yo estoy dando mi diezmo, o estoy... No, yo también quiero, ¿qué? Servir a Dios. Es un testimonio tremendo. ¿Por qué? Porque Dios concede las peticiones en tu corazón. Pueden ser negocios, puede ser abogado, abogada, puede ser una persona que levante empresas, compañías, puede ser que seas jugador de básquetbol, puede ser que seas policía, ¿no? Puede ser que seas juez, donde usted esté, pero que su vivir, su vida, que su mente se alinee con el propósito de Dios. Oh, el pastor Leo está predicando esta palabra, está predicando esta gracia. Yo quiero ser parte de ese propósito que no es de Leo. El propósito es de Dios, gloria a Jesús. Él anhela, Él desea que las almas, por decir, que la gente, que la humanidad conozca su gracia, conozca su amor, conozca su perdón, conozca que Dios es bueno y para siempre es su misericordia, gloria a Jesús. Entonces por eso Pablo llevaba y nos lleva a Dios a nosotros, que nuestro vivir sea Cristo Jesús. Y que ya nosotros, que entendimos que Él murió y resucitó por nosotros, ya mi vida es ¿para quién? Para servir a Dios. ¿Cuántos dicen amén? Amén, muy bien. El próximo dice así. Hechos 20:35, que le decía recién, Hechos 20:35 dice, y recordar las palabras del Señor Jesús, que dijo, más bienaventurado es dar que recibir. Aquí está hablando de dar finanzas, está hablando de dar tu tiempo, está hablando de dar tu vida, porque es mejor que dar que recibir. Y a todos nosotros, Dios nos dio talentos. A todos. No hay una persona que no tenga talentos. No hay una persona que Dios no haya depositado dones. ¿Cuánto dicen amén? No hay uno de nosotros que Dios no le haya llamado. Todos tenemos un llamado. Todos nosotros. No es que solamente Dios llamó a un pastor. Llamó al pastor, llamó al evangelista, llamó al maestro. Ahí no. Dios a todos nos dio un llamado. Por eso Él dice, id y predicad el evangelio a toda criatura. Id y haced discípulos en todas las naciones. ¿Para quién? Diga, es para mí. Es para todos. Esta palabra es para todos. Y hoy que nosotros tenemos la gracia, hoy que nosotros tenemos la justicia de Dios, hoy que tenemos el perdón de los pecados, que podemos nosotros llevar esta palabra. Por eso, recuerden, le decía Pablo, las palabras de Jesús, que es mejor dar que recibir. Y él hablaba de ayudar a otros, ¿no? Él a veces con su dinero, ¿sabe lo que decía Pablo? Con su dinero alquilaba una casa. ¿Para qué alquilaba la casa? Si usted lee Hechos 20, usted se va a dar cuenta. Alquilaba una casa. ¿Sabe para qué alquilaba la casa? Para él predicar el evangelio de la gracia. Y dice que disertaba, hablaba, dice hasta altas horas de la noche. Y en este capítulo 20 usted va a encontrar la historia de Eutico, que era un muchacho que estaba en el tercer piso. Dice, como Pablo estaba hablando largamente, dice, se durmió y se cayó y se murió. Pero Pablo se acostó arriba de él, lo abrazó y resucitó. Y después de eso dice, y comieron, y después que comieron, dice que siguió enseñando. ¿Hasta dónde? ¿Sabe hasta cuándo? Dice, hasta el alba, dice, hasta que amaneció.
Pero cuando la gente, está bien, quizás yo no soy tan divertido como Pablo, ni tengo tanta como es revelación como Pablo, pero a veces la gente cuando uno predica está así. O sea, como diciendo, tengo cosas más importantes que hacer. Stop, wait, pará. ¿No? Si acá te está recibiendo, esto es lo que te va a hacer bien. ¿Cuántos dicen amén? Así que no apague su internet, no apague su televisor, siga recibiendo esta palabra. Bueno, vamos al otro y nos quedan unos minutos y terminamos. Miren lo que dice la Nueva Traducción Viviente, me encantó esto. Deben recordar las palabras del Señor Jesús. Diga conmigo, háblelo conmigo. 1, 2 y 3. Hay más bendición en dar que en recibir. Gloria a Jesús. Hay más bendición en dar que recibir. Y esto para todos. Dar dinero, dar tu tiempo, recién lo dije. Poner tus talentos. Pastor, ¿en qué puedo ayudarle? Usted que está mirando, que tenés tu pastor, que tenés tu pastora, acercate y decirle en qué soy bueno, o dónde puedo ser necesario, necesaria, en dónde puedo ser útil. ¿Cuántos dicen amén? Que usted y el pastor o la pastora quizás le diga, bueno, en esta área, o me falta gente aquí, ¿crees que tú lo puedes hacer? ¿Te gustaría esto? Entonces, es tiempo, hermano, hermana. Yo me he dado cuenta, ¿no? Y siempre lo hablamos con la pastora, ¿no? Y con los hermanos a veces, que en la gracia es como que se ha perdido un poquito eso, ¿no? De congregarse, como que la gente, en vez de haberse unido, como que a veces se separan por pequeñas diferencias doctrinales, ¿no? Algunos dicen, bueno, yo creo en el bautismo en agua, pero el hermano si no cree en el bautismo en agua, entonces ya no puedo estar junto con él. Lo importante es que nosotros estemos en el perdón de los pecados, que entendamos que la ley es maldición, que la ley de Moisés es maldición, que entendamos que la justicia es por medio de la fe y no por obras. Todo eso es buenísimo. Después hay muchas diferencias, pero las diferencias no nos tienen que separar. Nosotros tenemos que estar unidos por lo que estamos creyendo, que es el fundamento, que es Jesucristo. Que nuestro perito arquitecto es el apóstol Pablo. Eso es fundamental, todas esas cosas son fundamentales. Entonces, lo demás, bueno, si uno cree que, como recién lo dije, ¿no? O unos creen que, por ejemplo, hay algunos que dicen, yo creo que no hay que hablar en lengua, dicen algunos. Otros dicen, bueno, yo hablo en lengua. Entonces, no, pero si tú no hablas en lengua, yo ya no puedo estar contigo, ¿no? Esas cosas, o sea, quizá con el tiempo Dios le va a mostrar al otro, si está bien o está mal, es el Señor. O algunos dicen, no, yo estoy en la gracia, ya no diezmo. Y el pastor Leo pide diezmo, yo ya no quiero estar con él, ¿no? Entonces, por cosas así, no, tranquilo. Quizás, si usted está equivocado o yo estoy equivocado, Dios con el tiempo quizás nos mostrará. Amén. No sé si lo dije bien, espero que lo haya dicho bien. Bueno, vamos con el otro, dice así, miren lo que dice acá. Filipenses 4, del 9 al 19, voy a leerlo, no me voy a parar versículo por versículo, porque quiero darle todo completo, esta historia maravillosa, que la entendí en la gracia, antes no la había entendido. Filipenses 4, del 9 al 19. Estar en el propósito de Dios es estar en la predicación del Evangelio. O sea, que es el propósito de Dios, que le conozcan a Él. Propósito de Dios, hacer la voluntad de Dios. Propósito de Dios, crecer en su gracia. Entonces, todo se trata de ¿qué? De la predicación del Evangelio, ¿no? Si usted no habla mucho, pero de repente quizás usted es bueno en el internet, es bueno en poner propagandas, es bueno en hacer que esto avance. Usted puede llamar al pastor Leo o a la pastora Yashi y diga, pastora, yo soy hábil en esto, me gustaría, le estoy haciendo un llamado a los que están ahí, soy bueno en esto y les puedo ayudar a ustedes a que el ministerio sea más conocido en Nueva York. Bienvenido, gloria a Dios, welcome to the jungle. Amén, bienvenido. Todo tiene que ver, diga conmigo, todo tiene que ver con la predicación del Evangelio. Filipenses capítulo 4, versículo 9 en adelante dice de la siguiente manera: lo que aprendisteis y recibisteis y oísteis y visteis en mí, esto haced, y el Dios de paz estará con vosotros. Wow, tremendo, ¿no? ¿Quién está escribiendo ahí? El apóstol Pablo a los filipenses le dice, lo que aprendisteis. ¿Cuánto aprendieron algo?
Amén. Lo que aprendiste, lo que recibiste, lo que oíste y viste en mí, esto hace. Por eso, 1 Corintios capítulo 11, versículo 1, la palabra dice, Pablo hablando, sed imitadores de mí, como yo soy de Cristo. O sea, yo aprendo de Cristo, ¿no? En 1 Corintios 11, 25, en adelante, dice Pablo hablando, dice, lo que yo recibí del Señor, les doy a ustedes. O sea, es muy importante entender eso. Eso está en la enseñanza del apóstol, en las enseñanzas del apóstol Pablo. Recibe de Cristo, del resucitado, y lo da a la iglesia. Por eso le dice, lo que recibiste de mí, perdón, aprendiste, recibiste, oíste y visteis. Quiere decir que Pablo estaba completamente entregado ¿a dónde? A Cristo Jesús. Por eso para mí el vivir es Cristo Jesús. Todo lo que hay en mí, ustedes aprendan, reciban lo que están oyendo, y eso mismo que va a traer, dice, y el Dios de paz estará con vosotros. Levante su mano y diga, gracias Señor, porque tú estás conmigo. ¿Sabe por qué enseño esto? Porque en la gracia muchos se han quedado estancados y piensan que por ser justo, santo y perfecto, Dios se va a manifestar a sus vidas, y lamentablemente no va a pasar así. Porque yo a veces leo en Facebook gente de gracia y dice, tú ya estás bendecido, llegues temprano o tarde a la iglesia. Yo lo leí ayer. ¿Cómo? Tú estás bendecido, vaya o no vaya a la iglesia. Tú estás bendecido, sirva o no sirva a Dios, un poco más. O sea, ese no es el evangelio de la gracia. El evangelio de la gracia, por eso Pablo decía, Romanos 5:2, Pablo dice, y yo sé que los que no son pastores, no predican como pastores, porque hay que ser pastor, como decía Pablo, yo dice, sufro dolores de parto, porque lo estoy engendrando a ustedes. Entonces, cuando un papá o una mamá saben el crecimiento de sus hijos, ¿sufre o no sufre? Muy bien, los padres dijeron, sí sufre, claro que sí. Porque hay momentos lindos de tu hijo, momentos lindos de tu hija, y momentos que no son tan lindos. Entonces lo mismo los pastores, cuando nosotros tenemos gente a quien nosotros estamos engendrando con esta palabra, por la gracia de Dios, entonces nosotros nos ponemos en nuestra palabra y la predicación como pastores, gloria a Jesús. Pero entonces yo no puedo decirle a usted, si usted viene o no viene el sábado, o usted de todas maneras, usted es bendecido con toda bendición. ¿Por qué no le puedo decir eso? Porque la condición para que usted viva lo bueno de Dios y reinar en vida, es usted creer, tener fe. Pero la fe sin usted caminar en esas buenas obras que Dios preparó de antemano, nunca va a poder experimentar todo lo bueno de Dios. Aplauda al Rey de Gloria. No lo va a poder experimentar, le estoy mintiendo, le estaré mintiendo yo. Porque Dios en todo lugar nos habla de propósito, nos habla de principios, nos habla de leyes dentro de la gracia. Entonces nosotros, si usted, estar en la ley del amor, es que usted esté para que esta palabra llegue a otros, llegue a las vidas. Por eso recién leímos, ¿no? Mejor es dar. ¿Por qué mejor es dar que recibir? Porque es un principio de Dios. Porque usted sembrando va a cosechar. Diga conmigo, porque es un principio de Dios. Wow. Sé que no me va a alcanzar a terminar todo esto, pero lo voy a leer para que le quede en su mente y la semana que viene lo vamos a explicar. Pero dice así. Versículo 10 dice, en gran manera me gocé en el Señor de que ya al fin habéis revivido vuestro cuidado de mí, de lo cual también estaba solícitos, pero faltaba la oportunidad. Se gozaba porque ellos estaban cuidando de Pablo. No lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme cualquiera sea mi situación. Acá Pablo, como él tenía a Cristo, él pensaba lo que la gente piensa. Y eso se llama don de ciencia, y como yo les digo, una de las cosas más poderosas que Dios me ha dado, el don de ciencia, saber lo que la gente está pensando, y es buenísimo, pero al mismo tiempo también es malísimo. Porque la gente piensa bien de vos y vos sabés, y cuando la gente piensa mal de vos, uno también lo sabe. Y Pablo sabía eso, sabía que él estaba hablando, pero al mismo tiempo le dice, esto van a pensar
que yo le estoy hablando porque yo les quiero sacar algo. Eso es lo que estaba pensando. Yo no le estoy diciendo esto, le dice Pablo, porque yo tenga escasez. Eso es lo que le dice acá. Porque he aprendido a contentarme cualquiera sea mi situación. Versículo 12. Sé vivir humildemente y tener en abundancia, en todo, por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. Versículo 13, muy conocido. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Versículo 14. Sin embargo, bien hiciste en participar conmigo en mi tribulación, en mi problema, en mi momento difícil. Y sabéis también vosotros, oh filipenses, que al principio de la predicación del Evangelio, cuando partí de Macedonia, ninguna iglesia participó conmigo en razón de dar y recibir, sino vosotros solos. ¿De qué está hablando Pablo? De dar y recibir, ¿qué? Dinero, ofrenda. Ese es el propósito por el cual Dios les puso en el camino a Pablo, pero no para que ellos le ayuden a Pablo, sino miren lo que dice: pues aún a Tesalónica me enviaste una y otra vez para mis necesidades. No es que busque dádivas, sino que busco fruto que abunde en vuestra cuenta. Oh, gloria a Jesús, amén. ¿Qué es lo que estaba haciendo Pablo? Pablo estaba haciendo de que ellos puedan participar en la predicación del Evangelio para que ellos puedan, ¿qué? Recibir fruto de la siembra. ¿En qué cuenta? En la cuenta de ellos mismos. O sea, lo que estaba haciendo, yo no es que no estoy buscando que ustedes me den, no estoy buscando dádiva, dice, sino que estoy buscando, bien clarito dice, fruto que abunde ¿dónde? En ustedes. ¿Por qué? Porque son principios del reino de Dios, para que ellos puedan entrar en el propósito de Dios. ¿Cuál es el propósito de Dios? Diga conmigo, la predicación del Evangelio. ¡Wow! Tremendo. Que ellos puedan vivir en la predicación de lo que ellos quizás no podían llegar, pero Pablo podía llegar, porque cada viaje que Pablo hacía, ¿qué necesitaba? Dinero. Tanto hace 2000 años atrás como ahora, ¿qué se necesitaba? Dinero, para cumplir el propósito. Así que, si usted de repente dice, bueno, algunos dirán, bueno, me está metiendo en el propósito, pero es que esto va a hacer que abunde fruto en tu cuenta. Todas las cosas te van a salir bien. En todas las cosas usted va a tener lo necesario. Eso es lo que les quiere enseñar Pablo. Versículo 18. Pero todo lo he recibido y tengo abundancia, estoy lleno, habiendo recibido de Epafrodito lo que enviasteis, olor fragante, sacrificio acepto, agradable a Dios. ¿Por qué es agradable a Dios? ¿Por qué le agrada a Dios? ¿Por qué le agrada? ¿Por qué le agrada? ¿Está bien? Ok. ¿Por qué le agrada a Dios? ¿Por qué le agrada a Dios? ¿Por el dinero que ellos dan? Piense, ¿por qué le agrada a Dios todo esto que ellos estaban haciendo? Porque de esa manera, ¿qué podía hacer Pablo? Diga, predicar el Evangelio. Muy bien, seguir predicando el Evangelio. Lo que Dios quiere, lo que Dios anhela, que el propósito de Él se cumpla. Cuando cualquiera, anyone, entra en el propósito de Dios, en la predicación del Evangelio, lo bueno es que va a haber fruto que abunde en tu vida, en nuestra vida. El próximo dice así. ¿Cuántos escucharon este versículo? 1, 2 y 3, léalo conmigo, vamos, fuerte en voz alta. Mi Dios, pues, suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Yo sé que podemos sacar este versículo fuera del contexto, un texto sacado fuera del contexto, y podemos decir, tranquilo, Dios te va a suplir todo lo que necesites conforme a su riqueza en gloria. ¿A cuánto le dijeron este versículo? Amén. Pero no va a funcionar si usted no vive en el propósito de Dios. ¿Cuándo entendieron? No funciona. O sea, porque
Pablo lo que lo lleva le dice, tranquilo, pues mi Dios le suplirá a quién, a ustedes, porque ustedes participaron en mis tribulaciones, ustedes estuvieron conmigo en los momentos difíciles. Si hay gente que está hoy, quiere participar en el propósito de Dios, en el momento difícil, ¿no?, de la predicación del Evangelio, hágalo. Entonces, ¿cuál es el resultado? Pues mi Dios suplirá todo lo que usted necesite conforme a sus riquezas en gloria. Hay muchas necesidades en la iglesia, hay mucha necesidad en el ministerio. ¿Sabe que nosotros tenemos una camioneta parada hace 1 año y meses que nunca la hemos podido arreglar? Con esa camioneta nosotros íbamos a predicar a Pensilvania, ¿se acuerdan? ¿Cuántas veces fuimos? Montañas. Pero aparentemente se fundió el motor y no lo hemos podido arreglar. Digo esto porque de repente alguien que está mirando dice, yo quizás tengo la forma de, o puedo participar o puedo ayudar. Y con esa camioneta, no solamente, a Long Island ¿cuántas veces fuimos? A predicar. Montones de veces, toda la semana íbamos, 1 vez a la semana. Y a Pensilvania nos íbamos 2 veces a la semana. Y a veces, y cuando quizás uno quisiera tener, no tuvo, y no lo tenemos para poder invertir, porque es una inversión de más de $2,000, ¿no? Entonces, y lo digo esto porque de repente hay alguien quizás que dice, pastor, mire, yo puedo ayudarles, ¿no? Porque es necesario un vehículo en toda parte del mundo necesario. ¿Para qué? Para nosotros buscar gente. ¿Cuántas veces traíamos comida, se acuerda, de otros lados para repartir acá? Y lo digo esto porque me vino ahora. Nunca lo dije, creo, entre 1 año y medio, creo que ni a ustedes les dije. Y está parqueada ahí, está estacionada ahí, sin uso, pero está ahí, esperando. ¿Y sabe una cosa? Todavía nosotros la estamos pagando, porque la compramos a crédito, mire qué cosa, ¿no? Así que si usted pasó un momento difícil con su moto, tranquilo que hay otros que también están pasando muy difíciles, ¿no? Y $360 por mes, un montón de plata. Así que hay necesidad en el reino, hay necesidad en las iglesias, hay necesidad, y hay mucha gente acá en Nueva York que Dios le ha dado, que tienen dinero, y después con el tiempo quizás las personas, ¿no?, digan, yo no sé por qué las cosas me salieron mal, pero no entraste en el propósito de Dios, no entraron en el propósito de Dios, y que usted pueda entrar en ese propósito de Dios, vivir para Dios. Y Dios dice una promesa, ¿qué va a hacer Dios? 1, 2 y 3, me suplirá todo lo que me falte conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Así que póngase de pie en esta noche, usted que está ahí también. Esto es para gente que entiende el llamado, que entiende el propósito y que entiende los tiempos de Dios. Vamos a orar antes de terminar. Usted, si quiere, puede repetir conmigo. Dice, Señor Jesús, vamos Dios, Señor Jesús, te doy gracias porque entiendo tu propósito, entiendo tu llamado y entiendo que hay una tarea asignada para mí. Ayúdame a entender el propósito y la tarea que tengo que vivir aquí en este tiempo y en esta tierra. En el nombre de Jesús, te doy gracias porque tú suples todo lo que necesito conforme a tus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Te doy gracias, Señor. Amén y amén. Nos despedimos, nos estamos viendo el día sábado a las 7 de la noche en vivo por Facebook. Le damos un aplauso al Señor. Gloria a Jesús.